Efesios 2, versículo 1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice el versículo 8: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora dice el 10, quisiera que lo lean conmigo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pueden estar sentados. Y ahora, habiendo leído esto, ¿ya entiendes por qué en el mundo sentías tanto vacío? Habiendo leído esto, ¿ya entiendes por qué en el mundo parecía como que no encajábamos? Por lo menos ese fue mi caso. Cuando estaba en el mundo, sentía que en ningún lugar a donde iba tenía el valor que sentía que, bueno, mis papás desde pequeña me decían: tú eres una niña inteligente, tú eres una niña con buenos modales. Y eso en mí fue creando quizá esa autoestima. Pero cuando llega la adolescencia, una etapa muy difícil, es allí donde pareciera que en muchos lugares intentamos estar aquí, intentamos estar allá, pero en ninguno como que nos sentimos completos. Ahora yo les voy a poner el ejemplo del motor de un carro. Imagínense ustedes el motor de un carro del año 60. En aquel momento era simplemente un motor. En aquel momento era simplemente parte de ese vehículo que lo hacía andar. Casualmente estoy enfocando al hermano Arturo. ¿Por qué será? Ahora imagínense ustedes el mismo motor puesto en un museo en este año 2026, quizá cuánto valor no tiene. ¿Cuánto? $60,000 o quizá más. ¿Quién sabe? A ver, vamos a poner el ejemplo de una botella de agua. A ver, ¿cuántos han ido al centro y les han vendido las bolsitas de agua? Las que son así de plástico. A mí me las han vendido. Y casualmente son bastante baratas. Lo que me hace desconfiar un poquito, pero a veces hay mucha sed. Tenemos la bolsita de agua. Pónganle que vale la bolsita 50 bolívares. Pero ¿qué pasa si vamos al aeropuerto y nos toca comprar el agua en la máquina dispensadora? Yo creo que hay que sacar la cartera completa y meterla por la maquinita. ¿Por qué pasa esto? Es que simplemente por más que el objeto sea el mismo, o en este caso que la persona sea la misma, no tiene el mismo valor en todos los lugares. Por más de que tú estés allí donde estés, no tienes el mismo valor en el mundo
que en Cristo. Y es por eso que quizá la pasaste tan mal allá en el mundo. Por eso el Señor te sacó de ese lugar, porque fíjate que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Desde que naciste, el Señor había predestinado que tú pudieras estar hoy en este lugar. Desde el vientre de tu madre, el Señor había predestinado que tú le amaras, que tú anduvieras en lo que Él preparó para ti, porque Él sabía que cuando tú estuvieras bajo el diseño que Él colocó para ti, allí ibas a encontrar esa plenitud. Y yo sé que es difícil, quizá a veces no perder el foco de la plenitud que el Señor nos quiere regalar, porque es que son tantas cosas todos los días. Quizá la universidad, quizá el trabajo, quizá las amas de casa, estar en la casa con los niños, mantenerlos limpios, cumplir con las expectativas que las otras personas tienen hacia mí y cumplir con lo que yo también quiero hacer, pero al mismo tiempo no descuidar los otros factores que también están en mi vida. Yo sé que es difícil, pero fíjate que acá escribí, fuimos creados para transitar en el mundo, no para quedarnos en él. Fuimos creados para caminar por este mundo, mas no para hacer una morada eterna en él. Y es aquí donde quizá empiezan los malestares. Es aquí donde empiezan los dolores de cabeza. Les cuento mi caso. He tenido que ir al médico porque se me ha caído el pelo, quizá de estrés. Y yo sé que a muchos aquí les ha pasado, quizá herpes por estrés, tantas cosas que nos causan malestar. Pero, ojo, el Señor no les quiere decir que dejen de hacer las cosas que tienen que hacer en el día a día. El Señor les dice, transiten por el mundo, pero no se pierdan en él. Transiten en el mundo, pero en medio del mundo no me pierdan de vista a mí. Porque es allí, cuando estamos transitando por el mundo y nos afanamos con todas las demás cosas, que perdemos el foco y vienen los malestares. Y son esos mismos malestares los que después nos hacen querer venir corriendo a los pies del Señor para pedirle ayuda. Son esos mismos malestares que nos provoca el mundo y nosotros cuando perdemos el foco y quizás nos dejamos ganar por tantos pensamientos, por tanto ruido que hay en nuestra cabeza, los que causan que día a día quizá te sientas ansioso, deprimido, sin motivación. Y es ahí donde tenemos que venir otra vez, como que, Señor, soy yo otra vez, vengo aquí otra vez. Pero el Señor con mucho gusto nos recibe. Ahora yo quisiera que leyéramos 1 Corintios, el capítulo 9, desde el versículo 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto lo escribe Pablo dentro de sus cartas, dentro de sus muchas cartas. Se lo escribió a los corintios queriéndoles decir, cuando él dice, habiendo sido heraldo para otros, quiere decir que Pablo en ese tiempo
llevó el evangelio a muchas personas. Y Pablo en ese tiempo logró ganar muchas almas para Cristo. Pero dice Pablo, no vaya a ser que habiendo sido yo de buenas nuevas para otros y habiéndole predicado yo a otros, me venga a perder yo. Y por eso es que Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, que Pablo entendía que aunque su llamado estaba en Dios y su llamado estaba siendo cumplido, es como decir, él tenía que ponerse las pilas igualmente, porque él tampoco se quería perder. Y es aquí donde quiero preguntar, fíjense que dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. A ver, ¿cuántos aquí juegan algún deporte? Liebre levantó la mano primero. Ajá, Isaac, ¿qué juegas tú? Ajá, ¿y qué es algo que tú tienes que hacer o que tienes que no hacer para poder jugar fútbol? Ajá. ¿Y qué es algo que tú has tenido que dejar de hacer para poder jugar fútbol? Comerte una hamburguesa antes del partido. A ver, ¿quién me puede decir algo de lo que los futbolistas se tienen que abstener antes de jugar? David. Ok. Dejar de trasnocharse, dejar de comer comida chatarra. Bueno, yo creo que eso nos cabe a todos, no solamente a los que juegan fútbol, pero algunos no lo hacemos. Ok, fíjense que las personas que se van a dedicar a algo, no solamente al fútbol, sino a muchas cosas, tienen que hacer sacrificios. Tienen que hacer sacrificios y dejar muchas cosas para que esto se les pueda dar. Y a veces me comparo y digo, qué triste que muchas personas ejerciendo una profesión, digamos, secular, tienen más compromiso con lo que hacen que incluso nosotros con el Señor a veces. Pero aquí la pregunta es, fíjense que dice el versículo, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Quizá te pregunto, ¿cuál es tu lucha en este momento? Todos en algún momento tenemos una lucha. Quizá estamos sentados aquí y no estamos como corriendo atrás de algo, pero mentalmente tenemos muchas cosas por las cuales estamos luchando. Por un título, por quizá tener un mejor puesto en el trabajo, por quizá ser la mamá que todos esperan que yo sea, ser la hija que mi mamá espera que yo sea, comprarme un nuevo carro, tantas cosas que a la verdad están bien, porque el Señor también nos puso acá en la tierra para que poco a poco fuéramos creciendo y alcanzando todo esto. Pero la pregunta es, ¿debe ser esa tu lucha central del día a día? ¿O debe ser tu lucha la de poder alcanzar lo eterno? Y no en medio de esas luchas que tenemos todos los días, que la lucha por alcanzar lo eterno sea la secundaria, sino que verdaderamente esta lucha pueda ser la central. Que todo lo que yo haga comience a girar en torno de poder alcanzar lo eterno. Y es aquí donde el versículo dice, o habla, mejor dicho, de las coronas corruptibles y las incorruptibles. Porque la que alcanzamos en el Señor es incorruptible. Y esa es la que el Señor quiere que verdaderamente podamos luchar cada día. Ahora yo quisiera contarles un poco acerca de un tema llamado la logoterapia. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es la logoterapia? ¿Cómo así? Ok, la logoterapia es básicamente una técnica o una teoría psicoterapéutica que yo quiero mencionar acá porque, para los que no saben, yo estudio psicología y cuando yo estoy en la universidad hay muchos de los temas que a mí me dan que se me hace demasiado imposible no relacionarlos con el Señor.
O sea, se me hace demasiado imposible que me estén dictando un tema o estudiar para un examen y decir, esto está perfecto para una prédica. Pero fíjense que la logoterapia básicamente se trata de que las personas puedan encontrar el sentido en sus vidas. La logoterapia fue desarrollada en este caso por Viktor Frankl, quien fue un judío que fue llevado en cautiverio, por así decirlo, por los nazis. Y este hombre se tomó la tarea de, estando allí en esos campos de concentración, ver quiénes sobrevivían psicológicamente, ver quiénes duraban más tiempo dentro de los campos de concentración y por qué lo hacían. Entonces, básicamente, él descubrió que el hombre puede ser despojado de todo lo que tiene, menos de su capacidad de elegir su actitud ante las circunstancias que le están sucediendo. Fíjense que mientras él estaba en esos campos de concentración, a muchos de esos judíos los separaban de sus familias. A unos los ponían por aquí en este campo, a otros los ponían en el otro campo. Y él observaba cómo las personas que se aferraban a algo lograban sobrevivir más. Simplemente porque decían, cuando yo salga de aquí, yo tengo que hacer esto. Ejemplo, cuando yo salga de aquí, yo tengo que ver a mi hermana. Cuando yo salga de aquí, yo sueño con ver a mi mamá. Cuando yo salga de aquí, yo sueño con terminar este libro que comencé a escribir. Y así sucesivamente él iba observando. Y fíjense que podemos ver a través de esta teoría que los problemas no siempre tienen un porqué, pero sí o siempre tienen un para qué en Dios. Fíjense la importancia de entender y encontrar nuestro sentido en la vida, que yo sé y confío de que todos los que estamos en el lugar, el sentido de nuestra vida es Jesucristo. La importancia de encontrar este sentido, de que cuando esas personas estaban en ese lugar, decían, yo necesito quedarme hasta el otro capítulo. Yo no puedo morir aquí, porque yo tengo algo que hacer cuando yo salga. Y es allí donde les coloco un ejemplo que Viktor Frankl describía en el libro. Él contaba, había una enfermedad muy común en aquel tiempo que era el tifus y mucha gente sufría de esa enfermedad. Había un hombre dentro de esos campos que soñó que la guerra iba a terminar, por ejemplo, el 30 de marzo. Y él se aferró a que la guerra iba a terminar en esa fecha. Cuando llegó esa fecha y la guerra no terminó, se dio cuenta que realmente su sueño era simplemente un sueño, cayó en cuenta de que quizás faltaba mucho y completamente perdió la esperanza. Y cuenta Viktor Frankl que aproximadamente 2 días después murió. Quizá dicen algunas personas que murió porque simplemente el tifus acabó con él. Pero la verdad es que cuando perdemos la esperanza, nuestro sistema inmunológico dice, ya yo no tengo más nada que hacer aquí. Y completamente se deprime y eso fue lo que lo llevó en ese momento a la muerte. Fíjense qué hermoso es poder tener a Jesús en nuestras vidas y aferrarnos a Él, porque muchas personas, así como se aferraban a quizá ver a su mamá, ver a su papá, escribir un libro, muchas personas se aferraban también a su fe, se aferraban a su fe en Dios y escondidos de las personas que los vigilaban en ese lugar, compartían el pan, hacían estas costumbres que tienen que ver en este caso con los judíos, pero compartían su fe y entendían que lo que estaban viviendo en ese momento no era el capítulo final de sus vidas. Y es aquí donde yo quisiera hablar acerca de un tema quizá no muy lindo, pero que en Dios se puede convertir en una experiencia trascendental en nuestras vidas.
Quizá hay muchas personas en este lugar que puedan de pronto estar sufriendo de depresión. Y básicamente, si hablamos de depresión, podemos hablar de que la depresión se da a causa del pasado. No es que yo hoy me pasó algo malo en la universidad y llegué a la casa y dije, estoy deprimida. No es así. La depresión normalmente se da cuando hay una serie de cosas que pasaron en mi vida y yo no he logrado superar y me quitan completamente la motivación. La depresión está caracterizada por una falta de motivación e incluso a nivel cerebral, el cerebro de una persona con depresión trabaja de forma muy diferente al cerebro de una persona sana, porque el cerebro de una persona con depresión no tiene la capacidad de motivarse para levantarse de la cama, para ir a comer, para salir con sus amigos. No porque no quiera, es porque simplemente ese sistema está tan deprimido y le faltan tantos, digamos, neurotransmisores por toda esa serie de cosas que pasaron que yo no logro superar, que simplemente digo, ¿para qué me voy a levantar de la cama hoy? ¿Para qué voy a agarrar y ponerme a hacer un almuerzo? ¿Para qué voy a salir con mis amigos si... ¿Para qué? No tengo la motivación para eso. Y es allí donde les hablo un poco de mi testimonio. Cuando yo llegué a los pies del Señor, estaba bastante deprimida. En aquel momento, ya esto lo he contado algunas veces, pero en aquel momento estaba pasando una situación en mi casa, tenía 14 años, y mis papás se estaban separando. Ahí pueden ver una foto de mí. Horrible. Ajá. Esa es una foto de mí el día que yo me fui a bautizar. Imagínense lo necesitada que yo estaba del Señor, que yo conocí al Señor en aproximadamente marzo de 2019. Y yo creo que era agosto y ella me estaba bautizando. O sea, en ese tiempo, en mi casa, mis papás se estaban separando. Aparte de que mis papás se estaban separando, mi tía, que era como mi mamá, literal, se fue del país. De pronto pasaron tantas cosas, incluso en el colegio me comenzó a afectar mucho el tema de mi autoestima. Me tenían sobrenombres horribles, literal, que quizá suena como tonto porque es como que, bueno, pero estabas en el colegio, pero ya eso pasó. Pero, o sea, no hay que infravalorar lo que un joven pueda estar viviendo, lo que un niño pueda estar viviendo. ¿Por qué? Porque son heridas que se quedan hasta cuando la persona es adulta. De hecho, si ustedes le preguntan a una persona anciana, a una persona que ya tenga aproximadamente, digamos, de 60 años para arriba, lo más común es que esas personas se acuerden de historias de su infancia, a que se acuerden de historias de quizá la mitad de su vida, sus 40, sus 30. Se acuerdan más de las historias de su infancia. Yo me siento a conversar con mi abuela y me cuenta toda su infancia. O sea, y me la puede contar 60 veces. Pero ahí estoy yo la escucho, porque fíjense lo importante y lo marcado que quedan los recuerdos, que aun cuando eres viejo, te acuerdas. Entonces en ese momento, yo me acuerdo que conocí al Señor de una forma muy, digamos, inusual. Yo me cambié de sección, estaba en 8º grado, y me cambié de sección porque ya no soportaba el bullying. Yo no quería llorar. Yo no soportaba el bullying que estaba viviendo en el salón donde estaba. Y era un bullying que era raro porque normalmente cuando a mí me hablaban de bullying, yo decía, claro, el típico niño más alto que tú o la niña más alta que tú que te llega y te rodean y tú quedas como así, porque eso es lo que uno ve en las películas, o que te llaman
te ponen, digamos, sobrenombres y te los dicen en tu cara. Pero en mi caso era un bullying indirecto, porque literalmente el bullying en ese momento de mi vida estaba viniendo de parte de mi mejor amiga. O sea, imagínense, ¿cómo así? O sea, que mi mejor amiga me está haciendo bullying. No, papi, ella me quiere, o sea, ella es mi mejor amiga y yo le regalé una pulsera de amistad. ¿Cómo me va a hacer eso ella? Y papi me decía, María Fernanda, pero es que todos los días llegáis a la casa con una historia distinta. Hasta que llegó un día que yo dije, creo que la única forma de huir de esto es cambiándome de sección. Y literalmente así fue. Me cambié de sección. Conocí a personas nuevas y dentro de esas personas nuevas conocí a la que en ese momento se convirtió en mi mejor amiga, Marie, que muchos de aquí la conocen. Marie era cristiana y Marie un buen día, un bello día, me dijo, acompáñame para la iglesia. Y yo, ¿qué? ¿La iglesia? ¿Y qué hay en la iglesia? Y era un servicio dominical, que quizá para una niña de 14 años, de pronto, cuando no conoce, porque yo era católica y yo hice la comunión y todo. Entonces cuando yo vine a la iglesia, yo decía como, no entiendo nada. ¿Y por qué hay instrumentos ahí? ¿Y por qué la gente está parada y aplaudiendo? Yo no entendía. Pero el Señor sí entendía y el Señor tenía un plan para mi vida. Y me acuerdo que en ese momento que el pastor dijo, por eso, los que vayan a predicar los domingos nunca se les olvide hacer el llamado de fe. Cuando el pastor hizo el llamado de fe, yo me acuerdo que eso fue como, porque literalmente cada palabra que el pastor iba diciendo y cada alabanza iba ministrando mi vida de una forma que yo decía como, estoy encontrando un consuelo, estoy encontrando un lugar donde por fin puedo estar. Y me acuerdo que subí, vine, y Dios mío, ¿qué habrá pensado el pastor de mí ese día? O sea, yo me iba a morir llorando ese día. Yo estaba como María Magdalena. Pero a veces hay sentimientos y hay situaciones que solamente las entiende Dios. Y en ese momento yo me aferré al Señor, y aunque también en muchos momentos tuve la idea de cerrar con ese capítulo y quizá decir, yo hasta aquí llegué, pude entender que el Señor me estaba llamando a que me quedara en el próximo capítulo. Pude entender que eso que estaba viviendo en ese momento no era todo, que había más por vivir, que había mucho más que el Señor tenía preparado para mí. Y tomé la decisión de aferrarme a Él, me bauticé, y me da mucha risa porque ese mismo año me bauticé, comencé a danzar, le dije a David que yo quería estar en el ministerio de alabanza, yo quería estar en todo, pero simplemente era ese primer amor que el Señor había preparado para mí, para sanar esa depresión que estaba en mi vida. Y aquí es donde quiero que abramos Eclesiastés, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 11. Dice, habla el Señor, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá
ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Y dice, aquí es donde el Señor te regala esta palabra. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Yo no sé qué pasó en tu vida. Yo no sé si de pronto o a qué edad sucedió eso que sé que estás pensando justo en este momento, que marcó un antes y un después en tu vida. Yo no sé si fue bullying, yo no sé si fue rechazo de parte de tus padres, yo no sé si fue abuso, pero cualquiera que haya sido la situación, no comiences a pensar en tu cabeza, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? Libérate de él. ¿Por qué me pasó esto? Fue algo que pasó y Dios restaura lo que pasó. Dios en esta noche quiere que tú puedas entender que Él restaura lo que pasó. Pero te pregunto, ¿tú vas a dejar que Él restaure aquello que pasó? ¿Tú vas a permitir que Él restaure aquello que te hirió tanto? ¿Tú vas a permitir que Él restaure aquello por lo cual en las noches te cuesta dormir? ¿Vas a permitir que el Señor quite el rencor de tu corazón y puedas lograr perdonar a esa persona que te hizo tanto daño, aún siendo tan pequeño? Porque a veces decimos, Señor, pero yo estando tan pequeña y esto me pasó. O sea, ¿cómo vas a permitir que eso me suceda si yo estaba tan pequeña? Pero el Señor quiere que puedas pasar el capítulo y entender que no todo tiene un porqué, pero sí tiene un para qué. Y es por eso que tú estás aquí hoy. Es por eso, es por ese proceso que viviste o que estás viviendo, que tú dijiste, yo me voy a acercar al Señor, porque no hay nadie más que pueda sanar mi corazón que Él. De pronto, lo que estás viviendo hoy no es depresión. De pronto, hoy no estás preocupado por lo que te pasó, pero estás preocupado por lo que te va a pasar. De pronto, el problema que atraviesas hoy en día es diferente y se llama ansiedad. Eso que precisamente no te deja dormir por las noches, pensando cómo voy a hacer, de dónde voy a sacar, mañana tengo que pagar esto, cómo voy a hacer para en el futuro poder cumplir las expectativas de los demás, cómo voy a hacer para poder lograr esto que tengo en mente. Y hoy en día es más difícil todavía porque, imagínense, yo tengo 21 y abro el teléfono, me meto en Instagram y encuentro a un influencer que tiene mi edad y tiene una mansión de 3 pisos. Y ya te voy yo. Y yo no hago nada. Y yo que no tengo nada. Entonces allí comienzan las comparaciones. Y allí comienza yo tengo que hacer algo. Si yo estoy así y él tiene un carro y yo no lo tengo, es porque yo tengo que salir y yo tengo que buscar. ¿Y cuántas personas nos vemos hoy en día que, wow, esa persona es productiva, esa persona es demasiado, o sea, todo el tiempo está haciendo algo? Y detrás de esa productividad lo que hay es un gran cúmulo de ansiedad. Ojo, el Señor no es que te está diciendo, quédate en tu casa, no hagas nada, que yo te lo voy a dar todo. No, pero el Señor te está diciendo, si tú vas a hacer algo y tú vas a salir cada día, que no sea por la ansiedad de que no vas a tener nada en el futuro. Si tú vas a salir hoy, te vas a despertar hoy y vas a trabajar, trabaja confiado de que tu futuro está en mis manos. Trabaja confiado de que esa quincena
o quizá ese último, o quizá las ventas del día para los que tienen negocio te van a alcanzar para todo lo que tú necesitas en este momento. Porque quizá a veces lo que queremos no es igual a lo que necesitamos. Y es por eso, y es ahí donde comienza la preocupación. Lo que tengo hoy en día no es lo que yo quiero. Y Señor, ayúdame con eso que tú y yo sabemos, pero ya va. Quizá lo que tienes hoy en día es exactamente lo que estás necesitando. Pero esa ansiedad de querer más muchas veces te frena y te produce ese malestar. Yo quisiera que puedas sacar tu teléfono o algún papel que tengas y puedas anotar aquello que te sucedió en algún momento y aquello que te preocupa hoy en día. Vamos, comiencen todos a anotar. En su teléfono, en las notas, en algún chat con ustedes mismos, en algún papel. Vamos a escribir lo que nos pasó en algún momento que aún no hemos logrado superar o que nos causó heridas. Y vamos a escribir lo que nos preocupa del mañana. Yo también lo voy a escribir. Miren, Dios es tan hermoso que ahorita me estoy acordando. En aquel momento cuando yo atravesaba por esta depresión y todo el tema de la separación de mis papás, yo desarrollé muchos problemas con cada uno de ellos, tanto con mi mamá como con mi papá, porque en ese momento las cosas no pasaron como lo que yo esperaba y eso me hizo tener quizá mucho rencor hacia ellos. Y yo siento que el Señor ha pasado como ese capítulo poco a poco en mi vida, pero aún el Señor sigue obrando. Aún hoy en día, si tú lo permites, el Señor todavía puede ir desenredando aquellas cosas que quizá están en tu corazón. Y literalmente, estaba en clase de psicología de la familia. Y uno de mis pensamientos o una de las creencias que se marcaron en mi corazón desde aquel momento e incluso desde muy pequeña era de que yo era la hija a la que mi mamá menos quería. Y claro, todo el tema de la hija del medio, ¿no? Nani, no te rías ahí, por favor. Todo el tema de la hija del medio. Y siempre creí que, bueno, mi mamá quiere más a mis otras hermanas. Y literalmente, estando en clase, lo que es cuando uno permite que el Señor entre en su día a día y estar apercibido a que el Señor te puede hablar de diferentes maneras, la profesora decía, no es que las mamás amen más a unos hijos que a otros, es que cada mamá tuvo una experiencia diferente con cada hijo. La mamá que mi mamá era hace aproximadamente 27 años no es la misma que es hoy en día, porque aún siendo mamá, las mujeres se transforman. Y yo la llamé, me atreví y la llamé y le dije, me imagino mami como que bueno, y está loca, ahora está llorando en videollamada, no entiendo. Y yo la llamé y le dije, mami, ya entendí que no es que tú me amabas menos. Entendí que simplemente tus vivencias conmigo fueron muy diferentes a las que viviste con mis hermanas. Y esa llamada para mí fue una sanación de muchos años donde
siempre pensé que era diferente. Incluso le conté, mami, yo tengo el recuerdo de que cuando yo era pequeña, tendría como 5 años, tú le dijiste a una vecina que la hija que más te quería era mi hermana mayor. Y eso quedó marcado en mi corazón hasta el día de hoy. Y mami obviamente ni se acordaba de eso. Y yo le digo, mami, ya entendí. Pero simplemente es permitir que el Señor pueda sanar tu corazón. Porque el Señor está allí y el Señor quiere entrar y cenar contigo. Pero si tú no lo permites, por más de que venga un ángel y te diga lo que tú quieres escuchar, no lo vas a entender. Yo quiero que abras tu Biblia en Isaías 49. Este texto me encanta porque el Señor lo trajo a mi mente en un momento donde literalmente estaba pensando, uno de esos momentos, en donde estaba pensando en tantas cosas y estaba así tal cual como el muñeco en la imagen. Cuando tenemos tantas cosas en la cabeza que no podemos hacer bien ni esto ni aquello, porque es que queremos abarcar todo. Bueno, y esto nos pasa mucho a las mujeres, la verdad, pero el Señor hoy nos habla a todos. Y yo me preocupé un poco por mi futuro. Y justamente en ese momento vino este versículo a mi mente. Isaías 49. Ok, vamos a leer desde el versículo 5. Dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Entre paréntesis, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. Fíjense, poco es para mí que tú seas mi siervo. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Dios promete restaurar a Sión. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. ¿Estás escuchando que está hablando en futuro? Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y convertiré mi camino en mi camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Y acá viene un versículo donde estoy segura que tú y yo hemos pensado exactamente esto. Dice,
Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. El Señor te pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán aprisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Dice el Señor: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Yo quiero que mires la palma de tu mano. Mira la palma de tu mano derecha, la palma de tu mano izquierda. ¿Te diste cuenta lo cerca que está de tus ojos? Así te tiene el Señor. Cuando tú piensas que el Señor está lejano, cuando tú piensas que el Señor se olvidó de ti, cuando tú piensas que aquello que pasó puede más que la gracia de Dios hoy en tu vida, el Señor te dice: en las palmas de las manos te tengo esculpida. Fíjense que Dios quiere que podamos entender que así como la depresión es a causa de lo que pasó, Él restaura lo que pasó. Y así como la ansiedad es a causa del futuro, Él en sus palmas de las manos nos tiene esculpidos y tiene un futuro para nosotros. Qué hermoso es poder entender que hay un futuro en Dios, que mi futuro y tu futuro se encuentra en las manos de Dios, porque así Él lo preparó, porque no es que tú lo escogiste, porque no es que tú viniste hoy a la iglesia, porque no es que tú te levantas todos los domingos y dices yo voy a la iglesia, no. Es a causa de que Él te amó primero y es a causa de que Él desde el vientre de tu madre te escogió para que fueras luz de las naciones. Es a causa de que simplemente a Él le nació que tú estuvieras en su corazón y en sus planes, para que así mismo tú lo puedas tener a Él en tus planes y puedas entender que hay otro capítulo más por vivir. Yo quisiera finalizar esta enseñanza leyendo Efesios 2, desde el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a saltarnos al verso 19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo no sé cómo te puedas sentir hoy tú, pero yo quiero que tú puedas salir hoy de este lugar creyendo que tú tienes un lugar en esa mesa que puedes ver allí. Tú tienes un lugar en esta iglesia. Tú tienes un lugar en el corazón de Dios. Dios preparó un lugar para ti, para que pudieras cenar con Él. Pero ahora te toca a ti poder permitirle a Él que entre y cene contigo. Y yo quisiera que todos los jóvenes que quieran puedan acercarse hasta este lugar, porque quisiera orar por ustedes. Y la pastora Elizabeth, si se puede acercar.
Vengan adelante, no tengan pena. Gloria a Dios. El Señor está aquí en este lugar. ¿Sabes qué? Que no es casualidad que estés aquí. No es sencillamente que alguien te invitó o recibiste una invitación o viste por las redes. No, es que el Señor te trajo a este lugar y Él te atrae con su presencia. ¿Sabes por qué, joven? Porque Dios te ama y tiene un plan precioso para tu vida. Dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Él quiere darte un futuro dichoso. Y el futuro que muchas veces nosotros buscamos no es lo que el Señor quiere. Y por eso Él mismo te atrae a su presencia. Yo te voy a invitar, si tú puedes levantar tus manos y hacer una oración en esta noche. Y decirle: Señor, gracias porque me trajiste a este lugar. Quiero decirle que cada palabra que tú has escuchado en esta noche a través de esta sierva hermosa, no es ella, es el mismo Señor que conoce tu necesidad y te habla directamente a tu espíritu y a tu corazón. Padre, te doy gracias en esta hora, oh Señor. Gracias por este momento tan hermoso, tan especial, donde tú nos permites, Señor, poder entrar en tu presencia y poder adorarte y poder darte gracias porque nos das una oportunidad de vida. Porque hoy, Señor, nos estás diciendo que nos amas con un amor eterno, tan profundo, tan grande, que no se puede comparar al amor terrenal, Señor, a las experiencias vividas, a nuestras experiencias con nuestros padres, a nuestras experiencias en el pasado. Que tu amor, Señor, sobrepasa y está por encima de lo que hayamos nosotros vivido, Señor. Yo te pido en esta hora, oh Espíritu Santo, que tú sanes las heridas de cada corazón en esta noche. Que tú sanes, Señor, que tú vendes, Dios, las heridas del corazón de cada uno de estos jóvenes, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces, Señor, lo que ellos necesitan, Padre Santo. Y yo te pido, Dios, te ruego, Padre amado, que tú les abraces. Que tú en esta noche les abraces, Señor. Y que en este lugar estos jóvenes puedan entender el amor tan grande que tú tienes hacia ellos. Que tú estás corriendo para salvarles. Que tú estás corriendo, Señor, para amarles, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, por tu fidelidad y tu amor. Gracias, Padre bueno. Porque ¿qué sería de nuestras vidas si no te tuviéramos a ti, Señor? Gracias por tu palabra, porque es buena, Señor. Porque es alimento a nuestro espíritu, es medicina, Dios. Gracias, Padre Santo. Yo les voy a pedir que no se retiren. Vamos a adorar juntos a través de una alabanza. Y luego queremos hacer una invitación muy especial. Te adoramos, Señor. Levanta tu mano ahí donde estás. Esto es desde tu corazón para el corazón de Dios. Jesús, ¿cómo describir
palabras que puedan definirte. Ayer creía conocer el amor, mas hoy me encuentro aquí, cara a cara frente a ti. Tú eres el amor que me devolvió la vida, hermoso amor que abrazó mi condición, perfecto amor que no lo merecía. Jesús, confieso que eres tú mi Salvador. Ahora sé que estoy llorando, es tu voz, escucha, que me está llamando. El Señor te está llamando. Ayer creía conocer el amor, mas hoy me encuentro aquí, cara a cara frente a ti. Tú eres el amor que me devolvió la vida, hermoso amor que abrazó mi condición. El Señor te abraza. Perfecto amor que no lo merecía. Jesús, confieso que eres tú mi Salvador. Tú eres el amor que me devolvió la vida, hermoso amor que abrazó mi condición, perfecto amor que no lo merecía. Jesús, confieso que eres tú mi Salvador. Tú eres el amor que me devolvió la vida. El Señor quiere sanarte. Hermoso amor El Señor quiere abrazarte. mi condición. Permite que Él te abrace. Tu amor que todo merecía. Jesús, confieso que eres tú mi Salvador. Y esto es una declaración que le hacemos a Él. Cierra tus ojitos, ayúdame a todos. Esto dice así. Puedo ver que tú eres el camino. Dejo todo atrás para estar contigo. Ayer creía conocer el amor, mas hoy me encuentro aquí, cara a cara frente a ti. Mi Jesús. Te adoramos, Señor.